¿Qué pasa una vez que esta violencia se judicializó? Hay muchos de los casos que nosotros escuchamos y que lamentablemente tenemos que dar cuando finalmente aparecen casos de femicidios. Son casos que ya tenían denuncias previas con maridos violentos, con órdenes de restricción que vencieron. ¿Cómo opera? Hay mucha sensación en algunos casos de como que la justicia llegó tarde o llegó después o no fue suficiente o no escuchó todo lo que ahí estaba sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Qué más se puede hacer? Sí, bueno, este es un tema que mencionás, es algo que también vemos cotidianamente. En los femicidios hay un porcentaje, creo que es del 20% de situaciones de los femicidios del 2014 donde se pudo identificar que las mujeres habían realizado denuncias previas. El tema es entender que el sistema de justicia no es el único que va a poder dar una respuesta y va a poder resolver esa situación de violencia. Una mujer que se presenta a hacer una denuncia, por ejemplo, por lesiones o amenazas, se hace la denuncia, puede haber una orden de restricción, en caso que convivan se lo puede excluir del hogar, pero son todas medidas cautelares que se dictan por un tiempo. Además, en los casos que haya delitos, se inicia una investigación penal. Ahora, si esa mujer no puede incorporarse en algún tratamiento terapéutico especializado o en algunos casos, o la gran mayoría de los casos, hay alguna dependencia económica de ese agresor, probablemente retome ese vínculo y si, como menciono, no hay ninguna intervención de otros organismos especializados, esa situación de violencia va a ir creyendo. En general, las situaciones de violencia intrafamiliar presentan una característica que es la manera cíclica y crónica, y a medida que va pasando el tiempo, la violencia que ejerce el varón en un vínculo violento va creciendo y, bueno, hasta llegar a los casos extremos de femicidio. Por eso es importante, por un lado, la respuesta que puede dar la justicia, con una justicia que esté formada y especializada en la temática, porque pensemos que en la Ciudad de Buenos Aires jueces y fiscales que investigan estos casos a la vez tienen que investigar homicidios, estafas y robos, y eso muchas veces en este tipo de delitos impide tener una mirada especializada y entender que una mujer puede haber hecho una denuncia y a la semana presentarse a decir que la quiere retirar o que se retracta. Justamente por esta situación de lo que hablo del ciclo de la violencia, cuando hace la denuncia puede haber sido después de alguna agresión física y el momento que viene la luna de miel, la llamada luna de miel, que es cuando el agresor pide perdón y se arrepiente, es cuando ella generalmente se presenta a retirar la denuncia, que es algo que en realidad jurídicamente no existe, porque una vez que se realizó la denuncia la justicia tiene que intervenir, pero es un poco la dinámica que vemos. Por eso la importancia del acompañamiento que se le puede dar a una mujer al momento que realiza una denuncia para poder sostener ese proceso, y por otro lado el tema del apoyo económico y esto de empezar a desandar las estructuras y las relaciones de género en las cuales las mujeres hoy en día seguimos siendo quienes en general nos ocupamos de las tareas de cuidado, ya sea de hijos o de personas adultas, y cuando pensamos en quién cumple el rol de mayor proveedor, en general son los varones. Entonces, por un lado la dependencia económica y por otro lado la dependencia emocional, porque la mujer está denunciando quién es tal vez el padre de sus hijos y lo quiere y quiere continuar con ese vínculo, pero necesita que alguien le ponga un freno. En determinado momento se presenta a la justicia a decir que no quiere continuar. Entonces, de ahí la importancia de entender las características que tiene y que los operadores puedan actuar a partir de ese conocimiento. Una de las propuestas que se escuchó por estos días, luego de este Ni Una Menos, fue la de establecer, digamos, después de cumplidos ciertos requisitos básicos importantes, que una suerte de subsidio o algo para evitar esta dependencia económica que muchas veces puede hacer que la mujer no se anime a dar el paso de excluir al hombre violento del hogar porque no sabe cómo va a subsistir, y más si tuviera hijos. ¿Te parece que esta herramienta, un subsidio en estos casos, podría colaborar? Sí, por supuesto. Yo creo que todo lo que tenga que ver con políticas públicas para empoderar a la mujer y poder tener en estos casos de subsidios económicos un proyecto de vida autónomo, que es lo que le va a permitir poder salir del vínculo, al menos desde la dependencia económica. Hay algunas situaciones puntuales, el Ministerio de Trabajo tiene un subsidio, pero es un subsidio que en realidad en monto económico es muy bajo. Lo que busca en realidad es que las mujeres ingresen a algún curso de capacitación, lo mismo el programa Ellas Hacen del Ministerio de Desarrollo Social, pero hoy por hoy eso no alcanza para la demanda que hay, las situaciones de violencia que están tan masificadas en nuestra sociedad. Muchas mujeres
reiteran, o sea, se realizan una denuncia y hay un índice de reincidencia en mujeres que vuelven a denunciar la misma situación, tal vez después de un año, a veces hasta después de algunos meses, y su situación de dependencia sigue siendo la misma, entonces es muy difícil que puedan romper con ese vínculo. ¿Qué herramientas tiene una mujer que se encuentra de repente envuelta en una situación de violencia doméstica? ¿Qué, digamos, un consejo? Uno le dice, bueno, A, B, C, tenés que seguir estos pasos. Bueno, en primer lugar, poder contar con las redes de apoyo cercanos, ya sea familiares o amigos con quienes pueda compartir esta situación. Siempre se aconseja tener los documentos a mano, pensar en dónde pueden recurrir en una situación en la que necesiten salir de emergencia y empezar a pedir ayuda. A veces la denuncia no es la primera medida aconsejable en una situación, por esto que menciono, que después uno tiene que continuar con un montón de pasos procesales que a veces las mujeres no están en condiciones. Entonces, lo primero que se aconseja es poder empezar a pedir ayuda a las personas con las que se sienta más en confianza. Muchas veces las mujeres se animan a denunciar después de haber acudido a algún organismo de la sociedad civil, por ejemplo, que cuenta con equipos terapéuticos especializados. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la Casa del Encuentro, que es esta ONG que hace el relevamiento de femicidios, tiene equipos terapéuticos tanto para mujeres que sufren violencia como para familiares de mujeres que sufren violencia. Uno de los temas que vemos cotidianamente y que el estudio de la violencia intrafamiliar demuestra, es que el agresor empieza a aislar a la mujer. Claro. Entonces hay una situación de humillación. Le corta esas redes. Exacto, o sea, lo que se busca es, desde la descalificación y la humillación, que la mujer que está sufriendo una situación de violencia se empiece a aislar, tal vez deje de ir a trabajar, en los casos en los que trabaja. Entonces es difícil después empezar a romper con esa situación y ir a pedir ayuda. El tema es cómo empezar a identificar situaciones de violencia desde el primer momento, ¿no? Es esto que menciono, la humillación, la descalificación, el insulto. Muchas mujeres que denuncian relatan que ellas quieren ir a trabajar y él le dice, ¿para qué si no servís para nada? ¿Para qué te vas a poner a estudiar a esta edad? Tiene que ver con una cuestión de sometimiento. Entonces, cuando la persona más aislada se encuentra, es más difícil que pueda contar con sus redes. Por eso nosotros trabajamos, y lo que pensamos es que es importante trabajar en la identificación de esas situaciones para desde el inicio empezar a desnaturalizar, porque también lo que sucede es que hay una naturalización de toda esa violencia previa a la lesión. Pareciera que el golpe es recién cuando se inicia la violencia y el golpe tal vez llega mucho tiempo después. ¿Qué pasa en el resto del país? Digamos, ¿cómo es la situación en el interior? Sabemos que hay algunas provincias donde hay muchísimos casos, como por ejemplo Salta. Las provincias colaboran, están involucradas, las administraciones provinciales, quiero decir, en esta lucha. ¿Ustedes se encuentran con frenos ahí? Bueno, en realidad el programa en el que yo trabajo es un programa que tiene competencia en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, en la justicia nacional. Tenemos conocimiento de lo que sucede en otros puntos del país porque participamos de foros de fiscalías especializadas en el tema y además porque tenemos contacto con otros organismos, y la realidad es que en muchas provincias el tema del patrocinio jurídico gratuito es una deuda pendiente, la existencia de refugios donde las mujeres puedan alojarse en situaciones de alto riesgo todavía sigue siendo algo que no se llegó a implementar. Las características de la violencia en general son similares, pero a veces el contexto, hay provincias que tienen una estructura patriarcal más fuerte, por ejemplo, como es el caso que vos mencionabas de Salta, y todavía faltan recursos a disposición de las mujeres para que puedan denunciar. Muchas veces las oficinas de denuncias están por ejemplo, las oficinas de violencia doméstica, que dependen de los tribunales superiores de cada provincia. Hoy por hoy hay 5 en distintas provincias, en general tal vez están en la ciudad capital, entonces también llegar al interior, empezar a descentralizar estos dispositivos es otra de las cuestiones que aún están pendientes en muchos lugares del interior. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un montón de recursos, tal vez la falla está en la falta de articulación adecuada. Pero uno no dice que en la Ciudad de Buenos Aires faltan muchísimos recursos. Pueden faltar más refugios porque hoy hay uno solo, pero lugares para hacer la denuncia, patrocinios jurídicos, tratamientos terapéuticos que hoy por hoy están más a cargo de organizaciones de la sociedad civil y no de hospitales públicos, los hay. El tema es, bueno, que en la Ciudad de Buenos Aires también la demanda es muchísimo más por la cantidad de personas que viven acá. Más allá de si tiene que independizarse económicamente para mantener la casa, los hijos y demás, ¿cuesta dinero hacer
todo esto, conseguir restricciones del hogar, hacer denuncias, avanzar con abogados? ¿Cuesta dinero? En realidad, tanto la denuncia como la primera medida de protección que se dicta, yo te hablo del caso de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una mujer se acerca a hacer la denuncia, por ejemplo, en la Oficina de Violencia Doméstica. A partir de esa denuncia, según si del relato surge, por un lado, un hecho de violencia intrafamiliar, pero también algún delito, esa misma denuncia se desdobla y va a la justicia civil de familia y a la justicia penal. Para hacer la denuncia y para conseguir las primeras medidas de protección no se necesita contar con un abogado y no hay que pagar ningún monto de dinero. El tema es el costo que implica pedirse días en el trabajo para ir a hacer la denuncia, el traslado, a veces el dejar a los chicos con alguien porque lleva muchísimas horas. O sea, el costo tiene que ver, o sea, se puede evaluar en horas mujer en este caso. Y muchas veces en lo que implica el traslado cuando las personas están alejadas del centro de la ciudad, pero tanto la denuncia como lo que continúa después no requiere de un abogado que se tenga que pagar. El tema es que las primeras medidas se dictan cuando se hace la denuncia y la renovación de esas medidas cautelares sí requieren de un patrocinio. Entonces, bueno, por suerte en la Ciudad de Buenos Aires hay patrocinios jurídicos gratuitos. En algunas provincias no los hay, entonces eso requiere contar con un patrocinio que sí sale dinero. También, como consecuencia de toda esta discusión que se ha generado en torno al Ni Una Menos, ha habido preocupaciones desde los hombres, de decir, bueno, se nos está poniendo a todos en el banquillo de los acusados. ¿Cómo se hace para, bueno, no caer, digamos, en el otro extremo, en una estigmatización y seguir manteniendo estos lazos amorosos que en definitiva son los que hay que preservar de alguna manera? Sí, bueno, creo que uno de los temas centrales en esta situación es que, bueno, primero que en la marcha, por suerte, por lo menos por donde yo estuve caminando en la Plaza de los Dos Congresos, estaba lleno de varones, sí, y la verdad es que esa convocatoria masiva, celebro, nuevamente lo menciono. Las cuestiones siempre en general vinculadas con género y con infancia pareciera que es un tema de mujeres. Entonces es importante que los varones empiecen a comprometer con esto y no que empiecen a sentir que uno las va a acusar que son violentos, sino todo lo contrario. Parece que empezar a transversalizar estas cuestiones y que haya hombres que se puedan incluir en trabajar en políticas vinculadas con la equidad y con la igualdad, me parece que es una buena situación y por supuesto que no hay que entrar a pensar que todos los varones ejercen violencia. Sí que vivimos en una sociedad que todavía está lejos de garantizar a las mujeres la igualdad de derechos en relación a los varones. La violencia es una situación extrema, pero lo vemos incluso a veces en los ámbitos laborales, o esto que mencionaba, que las mujeres todavía siguen siendo en general las que se ocupan de las tareas de cuidado y las tareas domésticas, entonces cuando salen a trabajar después tienen una segunda jornada laboral en sus propios hogares. Romina, muchísimas gracias por haber venido a Íntimo Infonews. Gracias por la invitación.